Pero, Estuvimos del 2017, como digo, con este emprendimiento como un ingreso secundario. Después tuvimos muy buena respuesta con nuestros clientes. Nos llamaron, básicamente hemos tenido un cliente muy importante, cadenas de hoteles, restaurantes, así que tiene muy buena recepción básicamente el producto, porque lo basamos en lo que es el conocimiento nuestro, que tiene que ver con el diseño, así que eso es lo que marca la diferencia y lo que añade valor a la producción. ¿qué, tenés un vasto conocimiento en temas demográficos, ¿no? Este país de un poquito menos de 3 millones de kilómetros cuadrados, ¿da para una población de 300 millones de personas? Bueno, el tema de la extensión territorial tiene que ver con la parte continental, la que vos citás, pero nosotros tenemos un territorio de más de 6 millones de kilómetros cuadrados, Claro. incluyendo lo que tiene que ver la plataforma continental marítima. Incluso, si bien no está abierto a la población hoy, pero también el sector antártico, lo cual determina que la Argentina es bicontinental y llega hasta el Polo Sur. Desde La Quiaca hasta el Polo Sur, el punto geográfico intermedio, que siempre consideramos que era Córdoba, cuando integramos a la bicontinentalidad del territorio antártico, entendemos que el punto medio es la Tierra del Fuego. Justamente la ciudad de Ushuaia marca el punto geográfico central. Esto es algo que es para ir hablando con especialmente nuestras generaciones más jóvenes, que tienen que entender que la Argentina es un país bicontinental, como pocos en el mundo, y que evidentemente necesita una población para mantener primero un mercado interno fuerte y segundo, bueno, justamente lo que tiene que ver con la protección del área espacial, que hoy particularmente somos el octavo país del mundo en extensión y el 40º, número 40 en población. Hay algo que ahí no está equilibrado, porque tenemos de lo que tiene que ver del paralelo 40 hacia el sur, un país peligrosamente desocupado. Entonces ahí entra esta cuestión de la demografía, que en estos años, desde que tenemos promulgada y vigente la ley del aborto, que primero la impulsa Macri, Cristina se resiste a esto, la impulsa Macri a pedido del Fondo Monetario a cambio de un préstamo del FMI, un préstamo. Cuando se termina de quedar sin plata Macri, le exigen que impulse la ley del aborto. Él, que viene del ala más conservadora, digamos, terrateniente Macri, se ve en la necesidad de impulsar algo que tiene que ver con el control demográfico, que es justamente uno de los pedidos del Fondo Monetario. Y esto es en el 2018, no lo logra, y quien restablece esto en plena pandemia es Alberto Fernández. Entonces tenemos dos gobiernos de distintos signos que se rigen por políticas que se definen por fuera de nuestro país, o sea, son políticas supranacionales que en su momento se terminan definiendo en contra del pueblo argentino. Y digo en contra del pueblo argentino y no a favor del derecho de la mujer, porque yo tengo una interpretación distinta que muchas veces la hemos compartido con diferentes grupos de mujeres que se definen feministas, porque este tipo de iniciativas vienen justamente para controlar la población nacional. Es un derecho de las mujeres, está perfecto, pero el trasfondo, el fondo de la cuestión tiene que ver con la cuestión del control demográfico. Nosotros hoy tendríamos que haber sido, como dijo Perón en algún momento, en el 2050 millones, y estamos ya en 2024 y ni siquiera llegamos a esa cifra. Así que tenemos un problema demográfico que determina que hoy particularmente estamos por debajo de la tasa de reemplazo. ¿Qué es esto, Chicho, la tasa de reemplazo? Un matrimonio, cuando generalmente se hablaba de familia tipo, tener dos hijos, ¿no es cierto?, una familia constitutiva de 4, lo único que hace es equilibrar la tasa de reemplazo. Y la deja, son los padres, 2 personas, terminan su ciclo vital en el país y queda reemplazada por otras 2 personas, sus hijos, básicamente.
En ese sentido, la población no crece. Para superar la tasa de reemplazo, nosotros necesitamos un factor de 2,1 hijos. Hoy por hoy no estamos ni siquiera llegando a la tasa de reemplazo, estamos en 1,8, o sea que la gente está teniendo menos hijos y por lo tanto la próxima generación vamos a ser probablemente menos de 45 millones. ¿Esto qué implica? Esto implica que personas que están trabajando hoy en plena edad laboral, de 35 años a 60 años, vamos a poner a 65, en esa franja etaria, probablemente no haya la suficiente población laboral para poder abonar las jubilaciones de los que estamos en esta edad laboral, básicamente. Tenemos un problema que es serio, porque hoy lo que difiere a la generación anterior nuestra, como nuestros padres, ellos tenían sus casas. Nosotros, desde el 75 o 76 para acá, a muchos se le ha complicado tener una casa, porque un jubilado hoy, no digo que les alcanza, digamos, pero si tiene su casa, más o menos con la ayuda de alguno de los hijos, siempre llega a fin de mes con un nivel de vida bajo, digamos, pero el problema que vamos a tener es que esta generación sin tierra, sin propiedad, vamos a tener el doble problema de no tener casa y contar con una jubilación que Dios dirá si la cobramos. Entonces vamos a tener un problema de que no vamos a poder ni siquiera cubrir el alquiler. Un problema serio que hoy el gobierno, del turno que sea, del signo político que sea, tiene que empezar a ocuparse porque es un asunto que tiene que ver con la cuestión demográfica y con la cuestión de la vivienda. Claro. ¿Y qué propondría Martín Alleve, el MLN y el equipo que vos integrás? La propuesta básicamente es empezar a hacer relevamientos territoriales, digamos, de alguna manera. Primero lo que tenemos que apuntar al pleno empleo, porque hoy la gente, yo tengo hermanos menores básicamente que están en la década, en aproximadamente los 30 años, 35 años, que les cuesta tomar la decisión para tener un hijo. Claro. Uno hoy tiene un hijo calculando como cuando va a pagar un plan de un auto, ver si puede pagar el seguro, ver si va a poder pagar la cuota. Entonces estamos sacando cuentas a ver si vamos a poder tener un hijo y si es factible en niveles económicos. Hoy 2 sueldos no alcanzan para mantener 2 hijos. Es tremendo porque estamos en el mejor de los casos con sueldo de $600, cuando tendríamos que estar ganando exactamente el doble, que son 1.200 para un operario industrial simple, ¿no es cierto? Un operario hoy tendría que estar ganando $1.200 al valor cotizado que sea, porque uno a veces se marea con las cotizaciones, hoy está más o menos 1.300, el oficial en 1.000, hay una diferencia ahí del 30%, pero básicamente lo que decimos es, ¿cuánto cuesta un kilo de pulpa hoy en la carnicería? Así que 6.000, 7.000 pesos más o menos, un kilo de pulpa de carne de vaca, digamos, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que tendría que estar ganando por hora un operario de una fábrica, un operario industrial. Un sueldo tendría que estar pagado en esos términos. Si uno lo prorratea y lo lleva a esos 6.000 pesos, digamos, por 200 horas por mes, que es más o menos lo que se trabaja hoy en la industria, da un sueldo precisamente de $1.200. Entonces, esta teoría que yo se la escuché en un discurso a Perón, que el operario, el obrero tiene que ganar eso, como mínimo, uno despeja la primer variable, que es justamente la económica, para tener un hijo. Es bastante sencillo. Hoy los muchachos no es que no tienen hijos por una cuestión ideológica o porque quieren simplemente, no sé, apuntar hacia el aborto. El pueblo no tiene ese tipo de premisas. Hoy en día, la primera premisa es justamente ganar bien, ganar un sueldo que permita sustentar una familia. Y si son 2 los que ganan eso, bueno, muchísimo mejor. Pero con uno de esos sueldos, en esos valores, ya eliminamos esa variable. La primera propuesta es esta. La segunda, que justamente tiene que ver con la posesión de la tierra. Esto es algo que hay que charlarlo, simplemente son cosas que dialogamos entre nosotros, pero muchas veces lo que hay que ver es la cuestión de la tierra. El Estado puede adquirir tierras tranquilamente con la renta de los diferentes sectores que nosotros tenemos para explotar, como el marítimo, el fluvial,
haciéndonos de la carga. Se puede tener superávit fiscal, que es una palabra que siempre se pone de manifiesto. Nosotros mucho, está bueno tener superávit fiscal, que sobre, digamos, pero justamente si nosotros tenemos más ganancias, lo que podemos hacer es adquirir tierra para darle a la madre argentina de que tenga a partir del tercer hijo una hectárea de tierra para que lo explote en cualquier lugar del país. Eso después se verá, digamos, pero en realidad no se trata de expropiar tierras, se trata de, bueno, justamente comprar, adquirir tierras o usar tierras que no están explotadas y justamente darle a la familia argentina un lugar donde puedan afincarse. Obviamente que tiene que ver toda una cuestión de infraestructura detrás, porque tenemos que tener el ferrocarril que conecte, tenemos que tener transporte, tenemos que tener todo lo que tiene que ver con la provisión de agua potable. Y en ese sentido hay proyectos, digamos, que tenemos que llevar adelante en esa dirección, porque sacando del medio primero la variable económica, que es lo que decía yo recién, hoy las personas, los muchachos, los trabajadores que están en los 25, 35, 40 años, no tienen chicos porque justamente sacan las cuentas y no les da. Lo primero es elevar el salario. Una vez que uno tiene... El salario se eleva solo teniendo políticas orientadas al empleo. Gobernar es crear empleo. Acá estos gobiernos de turno que hemos tenido, lo que han hecho sistemáticamente es destruir los puestos de trabajo. De todos signos, tanto sea el de Macri como el de Alberto, y este muñeco que tenemos de presidente está haciendo exactamente lo mismo. A los hechos me remito, justamente hablando de los cierres, suspensiones y fábricas como Asindar, digamos, que está acá cerca, lo tengo yo, colindante en la ribera de Paraná, a 60 kilómetros, y una planta industrial de semejante envergadura hoy por hoy está con el personal suspendido completo, en los 2 turnos. Así que ahí tenemos cosas que están pasando que tienen que ver con la pérdida de puestos de empleo de trabajo, la pérdida de puestos de trabajo, bien digo, y que tiene que ver con la merma en el ingreso familiar. Entonces, la demografía tiene que ver con esta cuestión, con tener un salario, después la cuestión de la tierra, darle una hectárea a la madre, el título se lo damos a la madre. El título, la explotación después la hará con sus compañeros, con su esposo, con sus hijos, pero darle una hectárea de tierra para que pueda vivir, hacer su vivienda. Y bueno, muchas veces acá yo tengo mucha gente, digamos, que le encantaría tener eso para tener incluso su propia producción de alimentos. Está muy bueno eso, Tener el viejo corral de gallinas. Yo me crié en una casa con un patio grande, mi abuelo tenía 10 gallinas, teníamos huevos, teníamos los pollos que se compraban pollitos en el mes de septiembre para que para las fiestas tengamos pollo fresco, casero nuestro. Estaba todo como calculado, digamos. Eso yo lo viví, digamos. Mi papá los mataba, mi mamá los pelaba y yo era el que limpiaba. O sea, era el que se encargaba de la apertura, de la limpieza de la... Pero muy bien. Eso era algo que se hacía en familia y con muy bajo costo y con muy pocos metros cuadrados. Te diría básicamente que eran 2 cuadraditos de 1 metro cada uno que tenían su cobertura para la protección en el invierno y era perfectamente sustentable eso, perfectamente sustentable, porque se le daba maíz pisado, maíz molido quiero decir, con engorde, depende de la etapa que esté llevando el animal, y bueno, son cosas sencillas, digamos, que imagínese si uno tiene una hectárea. Eso era en un patio con planta, digamos. Elio, Sí. He leído por ahí que el 87% de la población nacional es urbana y el otro 13% es rural. ¿No sería mejor una coparticipación en vez de poblacional? ¿Sería una coparticipación por kilómetro cuadrado de las provincias? Bueno, justamente lo que nosotros proponemos tiene que ver con la extensión de los ramales ferrocarril y hacer una vía férrea que vaya serpenteando todo lo que es la cordillera de los Andes o por lo menos acompañando la ruta 40. La primera, sí. ¿por qué? Porque necesitamos el abastecimiento
de lo que tiene que ver con la extracción de minerales ferrosos y carbón, que lo tenemos allá en Río Turbio, en la punta continental del país, en Santa Cruz, y llevarlos hasta lo que son los altos hornos de Palpalá, Jujuy, para justamente la fabricación de acero. Imagínate si nosotros tuviéramos un ramal que conecte la columna vertebral del país, eso ya, solamente eso, después teniendo ramales horizontales que conecten diferentes poblaciones, tendríamos una ventaja enorme. El otro proyecto, que está dentro de un proyecto de ley que tiene estado parlamentario hoy, la traza del ferrocarril que acompañe la línea atlántica, de tal manera de que uno tenga justamente provisión hacia las poblaciones, los poblados del sur del país, porque lo que nosotros necesitamos es justamente descentralizar. Claro. Ciudades como La Matanza, que tienen 16 millones de habitantes, Rosario, que tiene migración interna, nosotros hemos participado en relevamientos de asentamientos acá en Rosario. En Rosario tenemos más de 180 asentamientos irregulares, con toda migración interna de provincias del Chaco y del norte de Santiago del Estero, a los que se le brindan los servicios básicos de agua, provisión de agua y bueno, si alguno de los barrios esos tiene suerte, electricidad, pero no tienen cloaca obviamente, pero son servicios de los que ellos carecen en sus lugares de origen. Entonces, por eso, para evitar la migración interna del país, lo que hay que hacer justamente es eso de tener el propio abastecimiento, digamos, el propio abastecimiento de los recursos que se necesitan justamente para evitar esa migración interna. Hoy por hoy, en aquellos lugares no hay trabajo y por lo tanto es un tema que recurrentemente va engrosando estos cordones de población que tenemos en esta ciudad que se terminan transformando en megalópolis. Por eso la descentralización tiene que ver primero con los servicios. Primero, el de transporte, y el segundo punto sería justamente eso, de ir creando por provincia y por región, con nuestro plan descentralizado de producción. Justamente fíjate que yo te cito, la minería en provincia de Tierra del Fuego, por ejemplo, en provincia de Santa Cruz, con las minas de Río Turbio de hierro, y después llevar la producción del acero a Jujuy. O sea, ahí tenemos ya dos provincias en una punta y en la otra. Claro. Nosotros desarrollamos la industria en distintos puntos en función de lo que está instalado, todavía sin inventar nada nuevo, digamos, pero aprovechando lo que está instalado y por ahí en situación de abandono en algunos casos, justamente hacer que la gente se vaya afincando en torno a esos nodos productivos. Cada provincia tiene lo suyo. Claro. Tucumán tiene una producción enorme de limones y de todo lo que tiene que ver con los talleres de Tafí Viejo del ferrocarril, una producción de locomotoras, de todo lo que tiene que ver con insumos que se usan en el ferrocarril. Justamente Tucumán es un nodo, digamos, que hoy está en situación de abandono, básicamente. Entonces, ir nucleando la población en función de este tipo de infraestructura ya montada. Más adelante, obviamente, que en un segundo periodo de 4 años, uno tiene que ir desarrollando esos nodos productivos para que las poblaciones no solamente no se vayan, sino que se afinquen y justamente absorban técnicos, ingenieros y personal preparado de otras provincias que vayan en asistencia de ese tipo de producción, ¿no? Claro. Ahí en Río Turbio, ¿qué tipo de carbón se saca? ¿La hulla? Ahí hay el tipo de carbón es un carbón que, por ejemplo, justamente yo escuché a diferentes referentes del justicialismo que hoy dicen que no sirve, digamos. Si hay una cantera que está todo extraído, el cielo carbón abierto. que está extraído, hay una montaña gigante y que se la están llevando los chinos con una pala mecánica. O sea, no es que no sirve para nada. Muchos dicen tiene mucho azufre, pero ¿para qué se lo llevan los chinos? ¿Para que quiten los cerdos? No, están haciendo acero los chinos con nuestro hierro. Este es el tema. Claro. Entonces,
las cosas tienen que estar bien claras. Si yo tengo un limonero o 10 limoneros en mi patio, yo quiero que venga una persona con 2 ayudantes a ayudarme a recolectarlo, que me lo deje en un canasto y después comercializarlo yo. Lo que se está haciendo hoy con la producción en el país es el que viene a bajar los limones de la planta se los lleva y me deja y después me los vende en la verdulería. Qué Entonces, bárbaro. es absolutamente esto hay que hablarlo con este lenguaje sencillo que una persona de familia, uno de trabajo lo puede entender, porque es lo que está pasando en cada área productiva del país. Viene alguien de afuera, se lleva las baja o las saca de la mina, ya sea Vaca Muerta, sea la minería de cobre, y ellos se llevan y después nos comercializan a nosotros el producto, como si fuera el limón que me lo vende en la verdulería de la esquina. O sea, y era mi planta, era mi árbol, yo lo regué, ¿me explico? O sea, ese es Sí. el tema. Hoy por hoy tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre, poner blanco sobre negro y decirle a la población cordobesa, a la población de Santa Fe, a la población argentina, qué es lo que está sucediendo con nuestros recursos y por qué vivimos en esta condición de precariedad económica como nunca antes hemos vivido. Realmente es desolador por momentos. Nosotros deberíamos, como cordobeses, deberíamos canalizar el río Carcarañá para sacar la producción hacia el mar, ¿no? Pero, ¿cómo será factible eso? Yo creo que con un correcto trazado ferroviario y sería perfecto, porque la canalización de ríos es un mito. Esto está pasando acá a la vera del Paraná, a la vera de mi ciudad, yo estoy en Rosario. Acá tenemos canalizado el río para que vengan buques Panamax que pasan, o sea, justamente son buques enormes, gigantes. Y es justamente una batalla fácil que tenemos para dar. La tenemos más fácil que Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas en su momento no se canalizaba el río y venían barcos mercantes y ellos tuvieron que cruzar cadena. Hoy con no dragar ya estaríamos bárbaros. Nosotros el transporte fluvial lo podemos hacer perfectamente con barcazas. La barcaza es una chata, un chapón, digamos, Claro. con bordes, básicamente, que se encadenan a otras y se forman estos trenes de barcazas que lo lleva un solo remolcador. Nosotros podríamos estar trayendo la yerba de Misiones sin ningún tipo de inconveniente, con el adecuado embalaje como lo adecúan allá los tareferos, todo por el río, ahorrándonos miles y miles de dólares en cubiertas, en combustible de camiones, básicamente. Claro. Hoy por hoy se maneja de Habrá, esa manera habrá y que me parece hablar con el clan que las Moyano, barcazas ¿no? es muy, muy económico. ¿Cómo? Habrá que arreglar con el clan Moyano por los camiones. Ahora hay varios, pero básicamente no sé si tiene tanto que ver con eso. Tiene más que ver con una política que tiene que venir del Estado. El Estado tiene que decir, mire muchachos, las cosas son así. Porque esto de permitir, digamos, los camioneros hoy por hoy están en una situación, si bien tienen salarios buenos, salarios dignos, las condiciones de trabajo son lamentables. Porque esto que pasa acá en Rosario con la liquidación del cereal, yo vivo acá, yo vivo acá en esta ciudad desde que nací, básicamente hace 50 años, y tenemos el problema de que la cuestión fluvial tiene más que ver con la exportación del grano. Y después tenemos la columna de tránsito vehicular, que es la circunvalación, que está como a espaldas del río, está del otro lado de la ciudad, está totalmente colapsada en los meses de liquidación de la cosecha. Los muchachos están ahí a veces 4 o 5 días haciendo sus necesidades en la banquina, teniendo que comer lo que pueden, custodiando Claro. su carga, pasando la noche en unas condiciones de precariedad que parece que fueran condenados, no sé. Sí, Yo sí. creo que un feo tiene mejor vida que el pobre muchacho que está arriba del camión. Entonces, tenemos que hablar todos los temas y ver lo que hay, esto que decimos de Moyano, estas cuestiones son sistémicas, digamos, son superiores, digamos. Esto de Moyano es una discusión del llano, digamos. O sea, lo que tenemos que hacer es tener una política correcta de flete nacional, de manera tal de concentrar lo que se deba concentrar por transporte terrestre, que son justamente el último eslabón,
que llega directamente al negocio, básicamente. Por eso se pueden reconvertir perfectamente todos los puestos de trabajo de camioneros, ningún problema, ningún inconveniente, y reforzar más que nunca lo que tiene que ver con el transporte de ferrocarril. Se tiene en cuenta que los costos de flete en camión, como para hacer una proporción, Chiche, Sí. cuestan 10, en camión cuestan 10, en tren cuestan 3 unidades de costo, y en barcazas o fluvial 1. Esto como para tener una dimensión porque proporcionalmente esto de traer la yerba mate sin procesar para las plantas de procesamiento en un tren de barcazas desde Misiones, bajaría obviamente el costo, o sea, de 10 a 1 el flete, básicamente. Lo cual haría que la yerba también sea más barata o tenga ventajas de comercialización diferentes. ¿Me explico? O sea que Claro. el costo del flete es un componente enorme hoy del precio final que pagamos en mostrador. Claro, lo que Entonces, pasa con la Marina Mercante Internacional, ¿no? Que Martín ayer le dice que no vamos a dejar que ningún productor pague más retenciones, que esa plata la vamos a recaudar con la Marina Mercante. claro, porque sería nacionalizar el comercio exterior, que esto muchos dicen que es una propuesta que viene del marxismo y realmente tiene que ver con la preferencia por nosotros mismos, como siempre decimos nosotros. La preferencia por nosotros mismos, porque yo en mi negocio, nosotros fabricamos muebles, yo tengo fleteros, tengo 10 fleteros que trabajan conmigo permanentemente y ellos se ganan su porción. Yo también podría tener mis 10 camionetas, obviamente no hay margen, digamos, para tener 10 medios de transporte. Hoy por hoy conviene justamente esto de que alguien haga ese servicio, digamos, de flete. Si yo lo tuviera, sería a mi costo de cubierta y de combustible y de depreciación del vehículo, básicamente. Lo reduciría mucho, pero para eso necesito capital, que es lo mismo que pasa con el país, digamos. Hoy por hoy no tenemos marina mercante, se liquidó todo en la década del 90 y justamente quien tiene el medio de transporte es quien pone muchas veces los términos de comercialización. Hoy llevar el trigo nuestro o la soja nuestra a Francia cuesta $250 por tonelada y ponerlo en Venezuela cuesta $400. Entonces, el que tiene el flete termina poniendo el precio y esto es lo que nosotros queremos, o sea, que sea algo equitativo, incluso como beneficio comercial. A Francia le podemos vender nuestro trigo a cambio de algo y a Venezuela a cambio de otra cosa, pero lo tenemos que poner nosotros, no Cargill, Dreyfus, que son las que comercializan internacionalmente nuestro producto. ¿Me explico? O sea, pasa lo mismo que yo decía recién con nuestra producción, la comercializa otro. Este es el problema. Hacernos nosotros el control productivo de lo que generamos como nación, como país. Martina Yerbe dice que no está de acuerdo con la militarización de Rosario, sino con la militarización de los puertos. Y es que porque justamente los puertos son aduanas paralelas, Chiche. Nosotros no tenemos control sobre eso. Macri, en su momento, si bien teníamos controles de SENASA y de AFIP, lo que hizo para que no haya duda de lo que estaba pasando, le dejó de mandar fondos a la oficina, tanto de SENASA como de la AFIP. Más a la de la AFIP, que es la que tiene que controlar qué es lo que hay. Entonces, de 10 inspectores que había en la línea de puerto de acá, de la zona industrial, el cordón industrial de San Lorenzo, de acá de Rosario, de 10 inspectores quedó uno. Entonces, si están saliendo 9, 10 barcos por día en los diferentes puertos, en el puerto de Cofco de China, en los puertos estos que tenemos acá en la costa, la capacidad humana no alcanza. O sea, justamente lo que hay que hacer es aumentar lo que tiene que ver con los controles de lo que se lleva. Después aparece en noticias que en Holanda aparecen 900 toneladas de cocaína y nadie las vio. O sea, salieron de los puertos de Rosario, salieron de los puertos de estos y nadie vio nada. O sea, Claro. el problema que pasa es que tenemos oficiales de control, pero no son suficientes. O sea, obviamente que Martín tiene razón con lo que dice de poner puestos
que tenga que ver con la militarización, de manera tal de que haya un Estado que de alguna manera controle, porque acá es el abuso ya es el abuso, o sea, ya no es lo que propone Milei, que es la de regulación. Esto yo creo que ni siquiera ningún liberal estaría de acuerdo Claro. con que se haga este tipo de contrabando así. Ya supera todo tipo de ideología, ya esto es contrabando puro y duro, esto es la ilegalidad completa. Claro. Entonces, cuando no hay controles, ellos dicen, no, sí hay control, hay una oficina, sí, tenés razón, no estás mintiendo, hay una oficina. Pero la desfinanciaste tanto, le mandás tan poco presupuesto que de los inspectores que había ahora quedó uno solo. O sea, esta es la realidad. La capacidad humana pasa así, lo han hecho también con fabricaciones militares, la desfinancian, se quedan obsoletos los equipos porque no se le puede poner mantenimiento, la gente queda con tareas sencillas en lugar de estar orientada a la producción. Lo hacen con cada repartición estatal. La desfinancian, después la gente se queja o no produce lo que sería lo ideal que produzca, y después dicen, bueno, al final hay que rematarla porque no sirve para nada. En realidad lo que hicieron fue desde el principio dejarle de mandar dinero desde el presupuesto nacional y se deprime la actividad llevándose justamente con esta idea de privatización porque lo nacional no sirve para nada, lo estatal. Y Martín lo cual Vida, ¿sabes una cosa? Hemos hablado 33 minutos. muy bien. El mayor patrimonio que tiene una persona, un hombre, es la palabra, ¿no? Y yo te comprometo una columna todos los sábados, 10 minutos, aunque sea. De acuerdo. ¿Es mucho Charlamos. compromiso? Sí, pues, no hay ningún problema. Bueno, Vemos el tema, vos me decís el tema y lo... proponemos un tema durante la semana y vos lo desarrollas, pero me pareció muy importante tu palabra aquí en este programa. Te agradezco mucho la llamada, Chiche, y un saludo grande a tu audiencia. Me siento honrado que me hayas llamado. Bueno, un abrazo grande y nos estamos escuchando el sábado que viene. Sí, señor. Un abrazo y buen fin de semana. Un Gracias. abrazo, bueno.